Buenas tardes. Si bien, digamos, vengo en carácter de presidente, dado lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, desde mi punto de vista, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal. Por ende, lo que voy a hacer es mostrar por qué lo que dicen está mal. Lo que pasa es que yo lo llamé el dilema de las salvedades. Porque la verdad es que si no, y como ahora, como le erraron, en lugar de aceptar que le erraron, entonces quieren forzar la realidad para lavar sus culpas. Entonces lo que yo propongo es un debate más serio, un debate intelectual y plantear esto. Es decir, lo primero, y que me parece mucho más grave, es si yo voy a definir atraso, quiere decir que para definir atraso estoy comparando contra algo. Eso quiere decir que yo tengo que conocer el vector de precios de equilibrio de la economía. Eso significa que, dado que es una economía abierta, necesito conocer las preferencias de todos los agentes de la economía sobre todos los bienes de la economía, las dotaciones y la tecnología, pero no solo para la economía argentina, sino para el mundo también. Si el pobre Hayek en este momento se estaría retorciendo en su tumba. Digo, no podría creer, digamos, el nivel de fatal arrogancia que tenemos en creer que podemos hacer esa cuenta. Es decir, a veces los modelos matemáticos son buenos para entender cómo funcionan las cosas, pero, digamos, de ahí a creérsela, digo, de que venga y alguien me traiga ese vector de precios. Digamos, a ver si estamos hablando con alguien serio o estamos hablando con un chanta. Digamos, tendría bien que lean un poco a Hayek. Ahora, más allá de eso, de hecho, una de las cosas que decía Hayek, decía que una de las misiones fundamentales que tenían los economistas era contarle a la gente todas las cosas que no sabemos. Es decir, acá estamos pretendiendo creer cosas que no tenemos ni la más pálida idea. Porque si yo le pido a cada uno de ustedes que definan sus preferencias, les puedo asegurar que, los veo complicados, digamos, definiendo los axiomas y esas cosas. En ese sentido, ahora, digamos, me voy a meter con la metodología. ¿No? Entonces, digamos, el tipo de cambio real, digamos, que es en el fondo, digamos, el tipo de cambio por el nivel de precio internacional sobre el precio local, con lo cual ustedes van mirando la DEVA, la inflación internacional y la local, y con eso ven si el tipo de cambio se aprecia o no. Entonces, una de las cosas que hacen es tomar un tipo de, supongamos que lo quieren hacer más seriamente, entonces toman toda la serie, desde que nació Argentina, si ustedes quieren, y hacen ese promedio. Y el primer punto es definir el intervalo de la serie. Una es, bueno, decir, ¿de dónde arrancó? Ok. Ahora, el problema es que cuando ustedes están trabajando con un promedio, la realidad es que si esa serie tiene mucha volatilidad, el promedio no sirve de nada. Y si hay algo que caracteriza a Argentina es que justamente tiene mucha volatilidad. Y no es lo mismo el tipo de cambio real en los momentos de las crisis, donde, digamos, o sea, la moneda se deprecia muy fuertemente, o en los momentos donde hay confianza, donde se aprecia muy fuertemente. Y Argentina tiene todas esas características de volatilidad. Por lo tanto, tomar una medida promedio con ese nivel de volatilidad en la variable, no sé, digamos, implica un calificativo poco elegante. Ahora, otros, digamos, es más, en otros casos además cortan la serie. Entonces la pregunta es, ¿por qué la cortás a partir de este año y no a partir del otro? O algunos lo hacen de otra manera, directamente consideran, ¿sí?, que en algún momento el tipo de cambio real estaba en equilibrio
Y supongamos que, digamos, ya vino el uno, le dijo, es este, y entonces, digamos, lo tomaron. Digamos, o sea, tienen, digamos, son como una suerte de los Moisés de la economía, digamos, si le dio la info, le dijo, es este. Entonces, supongamos que le pasó alguna vez, y después soy yo. Bueno. Ahora, supongamos que efectivamente le da ese número y saben ese número por algún misterio divino. Ustedes se dan cuenta que si toman ese tipo de cambio de referencia de ese momento, implica que ustedes hacia adelante están extrapolando las mismas condiciones de oferta y de demanda de cada uno de los bienes de la economía. Y yo les hago una pregunta. Si yo les diera el mejor teléfono celular de hace 10 años, ¿qué harían hoy con ese celular? No lo usan ni siquiera para desecho. ¿Se imaginan los primeros que eran como unos ladrillos? ¿Se acuerdan? O sea, se dan cuenta que esa extrapolación no tiene ningún sentido. Es decir, cambió la población, cambiaron las preferencias, cambiaron los bienes, cambió la tecnología, con lo cual es una extrapolación absolutamente idiota. Sí, con lo cual, y además, ustedes, de vuelta, y si lo quisieran hacer bien, necesitarían saber las preferencias, la tecnología, las dotaciones de los argentinos y del mundo, pero no solo ahora en términos estáticos, sino que además lo deberían conocer intertemporalmente, es decir, de acá hasta el fin de la historia de la humanidad. ¿No les parece que es un poquito arrogante creer que pueden hacer esa cuenta y definir alegremente, hay atraso? Digo solo para considerar lo que dice ese numerito cuando miran el numerito. Ahora, ¿eso quiere decir que como economistas no podemos decir nada? No quiere que no podemos decir nada. Podrían haber formas o mecanismos indirectos para creer que hay algún problema o hay algún desequilibrio. Es decir, entonces, uno lo que tendría que hacer es, bueno, ¿qué entiende la profesión por este tipo de cuestiones? Y bajo qué circunstancias uno podría creer que se podría estar dando un desequilibrio que va a derivar en que nos peguemos un tortazo. Digo, para ponerlo de manera elegante. Entonces, yo lo que voy a hacer es repasar dos modelos estándar y ver, digamos, cuáles podrían ser esos indicadores que muestren que hay un problema en el mercado de cambios, o que hay un desequilibrio, o que hay una situación que podría conducir a un estallido. El modelo, digamos, más convencional, más estándar, uno podría trabajar, con lo que es el modelo Mandel-Fleming y lo podría corregir para ponerle una curva de oferta, digamos, para que no dé, digamos, ese modelo tan tonto de solo ajuste de cantidades. Entonces, yo les traje las distintas variantes. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso, no sé, de tipo de cambio fijo. Entonces, yo tengo tipo de cambio fijo, en el Mandel-Fleming, si aplico política monetaria expansiva, y eso lo que va a hacer es, en rigor, si el modelo es de ajuste de cantidades, el desequilibrio en la tasa, lo que me va a hacer es que se me vayan los capitales, que la contracara es que pierdo reservas. Por lo tanto, digamos, el desequilibrio, una de las cosas que uno debería estar apreciando, entonces, si tiene algún problema de desequilibrio macro, es estar perdiendo reservas internacionales. Si yo no me equivoco, el señor que está sentado ahí ha comprado más de 16.000 millones. Parece que por ahí no va. Entonces, bueno, ahora vamos a suponer el caso de que ahora hacemos política monetaria activa, pero hay curva de oferta, digamos, vertical. Entonces, no solo que baja la tasa de interés y eso me genera salida de capitales, sino que además me hace subir los precios y en esa suba de los precios, además, se me aprecia el tipo de cambio, se me deteriora la balanza comercial, con lo cual no solo que tengo pérdida de reservas, sino que además tengo deterioro de la balanza comercial y de la cuenta corriente. Y con los precios en tendencia alcista. No está pasando porque, digamos, estamos acumulando reservas y los precios vienen en sendero decreciente. O sea, la tasa de inflación se viene cayendo y, digamos, ninguna de estas cosas se manifiestan en pérdidas de reservas. No solo eso, sino, vean la deshonestidad intelectual de los que quieren que vaya mal porque le pifiaron. Si los pifiadores seriales, de vuelta. Miren, hay un analista político de Estados Unidos que cuando analizó la llegada al poder de nuestro espacio,
seguramente muy influenciado por las cosas que se decían acá, como el dólar a 7.000, a 10.000, ¿no? Y todas esas cosas que decían, tenía una visión muy negativa. Y el hombre dice, miren, la verdad que me equivoqué. Y justamente no es alguien, digamos, un liberal libertario. Pero bueno, acá parece que, digamos, no es fácil reconocer, digamos, que se equivocaron. Y es más fácil, digamos, criticar hasta que se parezca, digamos, a la cosa que predijeron. Digo, les pongo como ejemplo esos que hablaban, por ejemplo, de que la tasa de interés real tenía que ser positiva y las cantidades de cosas que le han dicho a Toto y a Santiago por eso, y que si le hubiéramos hecho caso, hoy la relación de pasivos remunerados sobre base monetaria estaría en 8 o 9 veces y hoy estaríamos hablando del carry trade, de la hiper y de todos los problemas y, digamos, de cómo tendríamos que estar arreglando esto, digamos, expropiando. Así estamos. Vayan y busquen los reportes de eso que hablaban de la tasa de interés real positiva. Entonces, ese escenario tampoco está ocurriendo. Y lo que decía el dato de inflación de ayer. Miren, nosotros, a diferencia de otros... Miren, lo voy a comparar con el plan de estabilización de la convertibilidad, que fue el más exitoso de la historia, para ver el tamaño, digamos, del problema. La convertibilidad, digamos, llega después de 2 hiperinflaciones. No hace falta que les aclare que, digamos, tener 2 hiperinflaciones allana bastante la cuestión monetaria porque destruye los activos monetarios. Por lo tanto, digamos, la posibilidad de que caiga la demanda de dinero ya, digamos, o sea, de esos niveles se hace casi imposible. Lo cual no es menor a los efectos de estabilizar una economía. Pero no solo eso. Hubo una expropiación, hubo un plan Bonex. Eso no es un... Además, se ancló por la fuerza, fijando el tipo de cambio. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además hubo una suerte de acuerdo de precios. Entonces, nosotros enfrentábamos una crisis que tenía el desequilibrio monetario de la previa del Rodrigazo, un balance quebrado como el del Banco Central de Alfa. Y todo lo hicimos a mercado. Acá no hubo expropiación, todo a mercado. Yo no tengo la culpa que no entiendan cómo funciona el problema del ancla nominal, el cual explicaré después. Entonces... Y la realidad que nosotros estamos haciendo todo este proceso de estabilización, de desinflación, con corrección de precios relativos. Entonces, ¿por qué hablo de deshonestidad intelectual? Porque es cierto, digamos, la tasa de inflación ayer la conocimos, fue 8,8. Pero nosotros estamos recomponiendo precios relativos. No es que, digamos, o sea, no los estamos haciendo. Y cuando entonces ustedes miran la COR fue al 6,3. Cuando ustedes miran lo que está pasando con alimentos y bebidas, casi todos los indicadores están abajo del 3%. De hecho, digamos, la más común es, digamos, de hecho la de Fiel, digamos, dio 1,7. Es decir, está ocurriendo. Lo que pasa es que los que le pifiaron, es más fácil decir que no hay plan de estabilización. La pregunta es, si no hay plan de estabilización, ¿qué creen? ¿Que baja de casualidad la inflación? Digo, es verdaderamente insultante, digamos, para alguien que piense 2 minutos las cosas que están diciendo. Como verán, digamos, hoy vine un poquito más sangriento que lo de costumbre. Igual tengo más, aviso. Después, otro mecanismo es, digamos, utilizar la política fiscal activa. Es decir, entonces, en ese contexto yo estaría generando déficit fiscal, estaría haciendo subir la tasa de interés y eso haría que entren capitales, ¿sí? Y eso me aumentaría las reservas. Pero la realidad, digamos, que a nosotros la tasa de interés no la estamos subiendo. Nosotros, de hecho, la tasa efectiva cuando llegamos era de 250%. Hoy la tasa es del 40%. Por lo tanto, tampoco está funcionando de ese lado. Y si yo pongo el efecto de suba de precios que me causaría este movimiento fiscal, una de las cosas que yo tendría es que se me tendría que estar deteriorando fuertemente la balanza comercial, la cuenta corriente, y eso tendría que estar compensado, digamos, con lo que tiene que ver con la cuenta capital, y por lo tanto las reservas casi no se estarían moviendo, pero la contraparte de esto es que tendría un deterioro de las cuentas públicas y una suba del riesgo país. Y les guste o no, esos que decían que era imposible ajustar más que un punto del déficit en un año, nosotros hicimos un ajuste en el Tesoro de 7 puntos del PBI. Obvio, sí, en el medio de la crisis que agarramos, obvio no, y sobrereaccionamos un poquito, sí, obvio. Pero, digamos, eso hizo que alcanzáramos el equilibrio fiscal
en el primer mes de gestión.